Buenos días. Ok, entonces, ¿qué nos quedamos ayer, compañeros? ¿En qué nos quedamos? ¿Nadie se acuerda en qué nos quedamos? ¿O qué es lo que estamos trabajando? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea, compañeros? ¿Qué es lo que estamos trabajando? De nuevo. ¿Qué es lo que estamos trabajando? Todavía las proposiciones, ¿no? Todavía seguimos en las proposiciones, pero la idea no nada más es la de que estamos en las proposiciones, sino de que esas proposiciones te deben de permitir hacer una demostración. Decíamos que la lógica natural, la lógica que tiene Oliver, la lógica que tengo yo, la lógica que tiene Génesis, cada uno de nosotros, uno no es igual. Cada uno de nosotros desarrollamos una cierta lógica o un proceso formal de acuerdo a ciertas características, deseos, creencias, etcétera. Pero muchas veces, o buena parte de las veces, ni siquiera es formal, o sea, simplemente es intuitivo. O sea, ¿por qué te gusta esta barbacoa? Porque sí o porque me agrada y ya, o sea, no hay una justificación. Entonces decíamos que esa justificación había dos maneras, en eso nos quedamos, como esta impresora que está jalando muy raro. Sí. La justificación se refiere a cómo les decía que tiene mucho que ver, por ejemplo, las series policíacas, ¿no? Las series policíacas es mataron a alguien y entonces, ¿cómo le hacemos para averiguar quién es el asesino? Esa es la manera de pensar de adelante hacia atrás. Es decir, ya tienes el cuerpo ahí muerto y todo ese rollo con la sangre y todo ese tipo gore. ¿Cómo le haces para averiguar quién la mató y cómo la mató? O cómo estuvo todo el proceso. Ese es razonamiento hacia atrás. Estamos viendo una serie sueca, danesa, y precisamente el encadenamiento hacia atrás, el razonamiento hacia atrás, nos hace ver que aparte de que vamos en el capítulo número 5 y son 6, entonces podemos ver que la serie todavía le falta, ¿no? Entonces, eso lleva un proceso lógico de decir de aquí, ¿cómo llegaste aquí? Es como a ustedes, es lógico pensar de que deben de tener ciertas capacidades de raciocinio lógico, el hecho de que ya llegaron hasta acá. O sea, estamos hablando de que son alumnos que tienen 15 años de estudio, o sea, desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, y están en la profesional. ¿Es lógico pensar de que tienen ciertas capacidades o no es lógico? Basándome en el hecho de que ya llegaron hasta acá. ¿Es lógico o no, compañeros? ¿Tiene coherencia? ¿Puede ser formal? ¿Sí o no? ¿Sí o no, compañeros? Les pongo un caso rápido. Este, Cuando llegamos a la maestría, llegamos a nuestro primer examen de matemáticas, matemáticas avanzadas, por cierto, se llamaba la materia, que era como métodos numéricos. Este, Recuerdo que el doctor era, ay, no recuerdo el apellido, pero lo que nos dijo fue muy interesante porque nos dice, aquí está el examen, regreso en una hora, quiero suponer que ustedes ya son ingenieros o tienen estudios del nivel superior y que por lo tanto no van a copiar. Y se fue. Y varios doctores así eran, de hecho, no nos cuidaban.
Y yo recuerdo en ese primer examen que algunos de mis amigos sacaron sus apuntes. No, yo no pude. La verdad me sentí mal, ¿no? O sea, porque dije, no, pues oye, ya estudié muchos años, 20 años como para que echarlo a perder, pues no. Bueno, no, había estudiado menos, pero de todas maneras, o sea, me remordió la conciencia y dije, no, no puedo. Ay, ¿no? Y pasa de todas maneras, o sea, entonces, es importante porque ese es un razonamiento hacia atrás, que todo lo que haces, todo lo que has hecho anteriormente, cómo llegaste a lo que eres. En el razonamiento hacia adelante, es de atrás para adelante, se supone que A es verdadera, entonces a partir de eso tratas de ver si algo se puede dar o no se puede dar. Por ejemplo, el caso de ustedes. El caso de ustedes es de que tienen que tener ciertas habilidades lógicas, o sea, para programar hay que tener un cierto orden, aunque no siempre, pero digo, yo tuve un exalumno que le decían el muerto, y me acuerdo que yo vi un código de él, ay, fue espantoso, feo. O sea, yo daba programación, y recuerdo que vi su código y no, simplemente dije, a ver, corre, sí, da los resultados que espero, sí, ya, ya, no lo pienso revisar, de hecho no lo revisé, porque era así espantoso, ¿no? Pero funcionaba. E igual les digo, tengo un amigo que es matemático y me tocó una vez ver su código y wow, me dejó impresionado, o sea, todo bien ordenadito, todo bien organizado, limpio, padrísimo, o sea, un programa así que no le entendía de todas maneras, ¿no? Porque eran cosas muy elevadas, pero de todas maneras me gustó, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa en esto, lo mismo que nosotros evaluamos. O sea, por ejemplo, en base a lo que tienen ustedes, porque muchas veces nos dicen, es que el muchacho no sabe trabajar en equipo y hay que forzarlo. En realidad, sí, mucho de eso viene de tu familia, ¿eh? O sea, tu capacidad de trabajar en equipo, tu capacidad de ser empático, tu capacidad de ser sociable, todo viene de tu contexto, en tu entorno, tu familia, ¿sí? Entonces, si no lo logras hacer, bueno, parte podemos intentarlo en la escuela, pero realmente parte es tuya. Entonces, de lo que existe, ¿a qué vas a llegar? ¿Sí? Entonces, razonamientos, por ejemplo, les decía, yo nunca hubiera sido un arquitecto, que no tengo ese tipo de inteligencia, jamás hubiera sido un ingeniero mecánico o un ingeniero electrónico, posiblemente electrónico, sí, pero mecánico no, de plano. ¿Por qué? Porque hago un razonamiento hacia adelante y digo, no, pues eso no, no hubiera sido médico tampoco. Tampoco, no tengo esas habilidades. Por ejemplo, dice demostrar que si n es un número entero par, entonces el cuadrado de n también es par. Entonces te dice, si sabemos que un número entero es par, entonces el cuadrado de n también es par. Y la demostración se puede establecer por diferentes maneras. Ahorita vamos a ver qué maneras hay para demostrar cosas. ¿Sí? Vamos a ver dos métodos básicamente. Lo que es el método de reducción al absurdo, y lo que es el método de enumeración, ¿sí? Te dice, si n es un entero para el cual 3n cuadrada más 2n más 8 es igual a una constante, entonces 2n menos 3n es igual a menos 2, 2n cuadrada, menos 3n es igual a menos 2, ¿sí? Entonces, se puede demostrar, sí, se puede demostrar, o sea, ahí lo que hacemos muchas veces, cuando van a demostrar algo, es un proceso complicado. Es un proceso complicado, de hecho es la parte más complicada de todo el curso, porque implica que tengas ciertas habilidades, ciertos conocimientos en todo lo que has visto en matemáticas, o sea, por ejemplo, ciertos conocimientos en álgebra, o sea, que tengas cierto nivel de álgebra básico, que tengas conocimientos básicos de geometría, de cálculo, de etcétera. O sea, la matemática se sirve de la misma matemática para poder hacer demostraciones.
Entonces, básicamente, para que tú puedas demostrar que algo es cierto, o para que entiendas simplemente una demostración, pues tienes que tener ciertas bases, ¿no? O sea, no cualquiera lo puede entender. Entonces dice, muchas veces, cuando nosotros, voy a ver, nos quedamos en más. Sí, es porque esta está movida. Ok, ya, sí. Dice, otro método para demostrar las proposiciones es utilizando la equivalencia. ¿Sí? Entonces, lo que se puede hacer es, normalmente para que demuestres algo, es decir, si esto se cumple, por lo tanto se tiene que cumplir esto. Si esto no se cumple, por lo tanto no se puede cumplir otro. Entonces se le llama contrapositiva. Hay varios métodos que se basan en este principio, como el método de reducción al absurdo y el método de contradicción. ¿Sí? Cuando dices, esto no puede ser, o si esto no es, por lo tanto, lo otro tampoco. O sea, se usan los modos que vimos, o sea, se usan los modos ponendo, ponens, tolendo, tolens, ponendo, polens, etcétera, etcétera. Y la idea es que trates de hacer un razonamiento, por ejemplo, ¿no? Demuestra que si C es un entero impar, entonces la solución de esto que tienes aquí es impar. Y por ejemplo, para decir que eso es cierto, lo podemos razonar de la siguiente manera. Si tienes un entero impar y lo elevas al cuadrado, ¿sí? Pongamos un caso, un entero impar, 3. Si el 3 lo llego al cuadrado, entonces este es un impar. Ahora, como le estoy sumando un impar a un impar, esto me tiene que dar un par, ¿sí? Me tiene que dar o sea, ya se sabe que esto al cuadrado me va a dar un impar. Ahora, si le sumo un impar, me va a dar un par. Entonces, bueno, no. Te dice, a ver, vamos a ver los dos posibles casos, que n sea impar. Si n es impar, entonces este es un par menos un par más un par, te da un par, y si le restas un impar, te da un impar. Sí, o sea, la solución de esto es un impar. Ahora, bueno, que de realidad dice, si C es un entero impar, si C es un entero impar, no debería de ser cierto esto, porque dice, si C es un entero impar, hay dos posibilidades, que n sea par o que sea n sea impar. Si n es par, esto de acá es par, por lo tanto, al restarle un valor de C, esto nunca puede ser cero. Al revés, si n es impar, al sumarle otro impar te va a dar un par, y por lo tanto nunca va a poder ser igual a C, y por lo tanto esto nunca va a poder cero. Esto que tenemos aquí, haciendo ese razonamiento, nos dice que es falso, o sea que jamás va a poder ser. A ver, regresando a lo que estábamos. Recordando las tablas de verdad, recordemos que hay una parte donde hablábamos sobre el concepto de contradicción. El concepto de contradicción dice que siempre todo va a ser falso. Entonces, por ejemplo, aquí en esta expresión, a ver, se los voy a poner cómo se podría demostrar, que es una manera de, no significa que sea la única. Una manera de sería, todos los números o son pares o impares, no hay más. Si estos son pares, al sumar un par más un par, el cuadrado de un par es un par. Entonces sería un par más un par, te da un par. Si C fuera impar, significaría que no sería igual a este, por lo tanto al restarse no puede ser cero. Entonces esto sería imposible si n fuera par. Si n fuera impar, al cuadrado de un impar es impar, más otro impar te da un par. Por ejemplo, si sumas 5 más 3 te da 8, un par. Si sumas 7 más 9 te da 16, un par. O sea, siempre que sumas dos impares, sumas un par. Entonces, al sumar un impar y un impar, te da un par, y le restas un impar, como este es impar y estos son pares, por lo tanto, esto es imposible. O sea, esta expresión donde C es un entero impar es imposible.
por lo tanto nosotros decimos que esto de aquí es falso. ¿Sale? Entonces muchas veces vas a demostrar, bueno, que lo vamos a ver más a detalle, vas a demostrar que algo es cierto, demostrando que lo contrario es falso. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tú puedes decir, el doctor Zárate es malo, o más bien el doctor Zárate es bueno. Entonces, ¿cómo lo vas a comprobar? Ah, pues lo vas a comprobar comprobando lo contrario. Entonces dices, vamos a comprobar si es malo. Si compruebas que es malo, entonces por lo tanto es falso que es bueno. Al revés, si compruebas que no es malo, por lo tanto deberías de comprobar que es bueno. ¿Sí? Ese es parte de... Otro método para demostrarles decir reducción al absurdo. En este se trata de suponer que A es verdadero y que no B también es verdadero, de donde se obtiene una contradicción. O sea, tanto A como B no pueden ser verdaderos ambos, ¿no? Entonces, en la demostración de que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional, que después la vamos a ver, en esa demostración lo que vemos es de que esto de aquí, para demostrar esto, lo que tienes que demostrar es lo contrario, demostrar que la raíz cuadrada de 2 es racional. Racional significa que la división de dos números enteros te va a dar ese número. Entonces, lo cual es imposible. O sea, no existen dos números tales que al dividirse te dé la raíz cuadrada de 2. Entonces, por eso decimos que la raíz cuadrada de 2 es irracional. Entonces, viendo esto, a ver, ¿cómo demuestro las cosas? A ver, por ejemplo, imaginemos, yo quiero demostrar que el novio de Génesis es fiel. ¿Cómo lo demostraría con una reducción al absurdo o con una contrapositiva? ¿Cómo lo demostraría? ¿Cómo demostraría que el novio de Génesis es fiel? A ver, en esto, regresando, ¿cuál es la idea? En esto la idea para poder demostrar algo es demostrando lo contrario. Si lo contrario es cierto, por lo tanto, lo que tú estás afirmando es falso. Si yo dijera a ver, regresando al ejemplo que les pongo, que el novio de Génesis es infiel, que es fiel más bien, entonces, ¿qué es lo que trataría de demostrar? Pues que es fiel, ¿no? Que es infiel. Ah, O sea, de esta manera, o sea, hay dos maneras, una que se le llama positiva, que es la que vamos a ver después, y una que se le llama contrapositiva. A ver, una pregunta, cuando demuestras que alguien es fiel, por lo menos en relaciones sentimentales, recuerdan que lo que hacen, ¿qué hacen? Revisan sus correos, los van siguiendo, cosas por el estilo, ¿no? O sea, esa es la sí. idea, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que buscas? ¿Buscas realmente encontrarle que realmente te engaña y que se vea a escondidas con alguien más o cosas por el estilo? ¿O trata realmente de ver que eso falle? O sea, lo que buscas en el fondo es de ver que realmente no se ve con nadie más, hace lo que pues todo el mundo hacemos normalmente y que tu suposición, o sea, al momento de comprobar que no es infiel, por lo tanto, ¿qué es? Pues fiel. Exacto. A ver, por ejemplo, regresemos al ejemplo del docente. Supongamos que ustedes evalúan un docente, porque nos van a evaluar en noviembre, creo. La primera, segunda semana de noviembre, se supone que hay un proceso en donde ustedes les hacen una encuesta y lo checan de que dicen si el maestro los motiva, si el maestro viene a clase, si etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces el instrumento, en teoría, lo podemos suponer como esto, como una contrapositiva. ¿Sí? Como una contrapositiva, ¿en qué sentido? En que tratas de ver
tratas de ver qué defectos puede tener, o sea, que no, llega tarde a clase, por ejemplo, ese es un defecto, que no te revisa a tiempo las tareas, que no te da retroalimentación, que no te motiva, que no le entiendes, que no sabe del tema, todavía eso es peor, porque puede ser que realmente se ve que no domina el tema, o sea, porque se supone que a este nivel los docentes deberíamos de tener, a ver, y eso nunca lo hago, pero normalmente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo llevé matemáticas discretas en el TEC, como yo llevé como parte de mi licenciatura, que sinceramente la llevé súper mal, pero después la volví a llevar en la maestría con un matemático que está entre los 8 mejores matemáticos del país, o sea, uno de los mejores 8 matemáticos que hay. Entonces, obviamente, el segundo curso fue genial, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿ustedes creen que con esas credenciales podría decir que manejo el tema o no? ¿Creen que sí o creen que no? Sí, Ok, entonces, como dice Génesis, ¿se acuerdan que una vez les hice una estrategia donde, bueno, una encuesta que les dije que qué tanto confiaban en sus maestros? Y la idea es de que, por ejemplo, cuando te dicen, no, pues soy doctor. Ah, ok, pero doctor ¿en qué? Bueno, porque ya va a pasar eso, ¿no? Antiguamente, digamos en el siglo XVIII, XIX, cuando llegabas a un bachiller, o sea, cuando, por ejemplo, ahorita los que estudian prepa, ya era alguien educado. En el siglo XX, finales del XIX del siglo XX, ya se pidió que la gente no fuera, la gente educada no era la que llegaba a prepa, ¿no? Sino la gente educada es la que tenía educación superior. Universidades, tecnológicos, ya después de la segunda mitad del siglo XX, todo eso. Y actualmente ya no. Actualmente no basta con que vaya sido educación superior, que eso es lo mínimo. Ahora también te van a evaluar de qué escuela vienes y quiénes fueron tus profesores. Sí, como ahorita, ¿no? Que les digo que yo estoy evaluando una carrera, yo estoy evaluando la carrera de sistemas en el Tecnológico de Acapulco. Entonces, evalúas todo, ¿eh? Entonces, nuestro trabajo es de abogado del diablo. ¿Alguna vez han oído esa expresión, abogado del diablo? no. Yo sí, pero no sé qué significa. ¿No saben qué significa? Se los voy a poner así y es muy sencilla. Cuando, bueno, en épocas más modernas, digo, hablando hace unos 3 siglos o 4, por ejemplo, cuando la iglesia católica, trata de declarar un santo, o sea, que dicen que alguien es santo, entonces lo que hacen es nombran un comité o una persona que lo que intenta demostrar es que no es un santo, ¿sí? O sea, le trata de buscar o de encontrar algún tipo de algo que demuestre que no lo es, ¿sí? Entonces, por eso se le llama abogado del diablo, porque precisamente su trabajo es demostrar que no es un santo. ¿Qué es lo que pasa si la persona fracasa en su intento? Si el abogado del diablo fracasa en su tarea, ¿qué es lo que demostraría entonces? A ver, díganme. Si el abogado del diablo fracasa, ¿cuál sería el resultado? ¿Que es falso que sea santo? No, al revés. Él trata de demostrar que es falso que sea santo. Sí, fue lo que dije. Exacto, pero entonces si él fracasa, recuerden, ¿se acuerdan de los que les platicaba sobre el concepto de doble negación? Si él fracasa para demostrar que es un santo, entonces ¿cuál sería el resultado? Es que no es un santo. Que es un Que santo, sí es un santo. que sí lo es. A ver, es que lo que no, a ver, regresamos al caso. Imaginemos que Oliver diga, no, pues el doctor Zárate es un mal maestro. Entonces, a ver, ¿cómo lo demuestro? Pues lo demuestro tratando de demostrar
O sea, yo quiero demostrar que es un mal maestro, entonces voy a demostrar que es un buen maestro. Si no puedo demostrar que es un buen maestro, por lo tanto es un mal maestro. ¿Sí? Esa es la manera en que es la contradicción. ¿Sí? La contradicción se basa en eso, en que diga, a ver, yo quiero demostrar lo contrario. Entonces, por ejemplo, Oliver dice, pues me caigo el doctor Zárate y quiero demostrar que es un mal maestro. Por lo tanto, voy a demostrar que es un buen maestro. Entonces, a ver, digo, a ver, un buen maestro, según el tecnológico, aclarando, porque si dicen nada más porque sí, pues eso no tiene lógica, Pero bueno, digo, porque alguien puede decir eso es mal maestro porque me cae gordo, ¿no? Es el clásico. Pero eso no es evaluar, O sea, les digo, a mí me ha tocado evaluar muchas cosas, me ha tocado evaluar artículos, maestros, carreras, una universidad en Ecuador, y la verdad, siempre debe de haber alguien que defina las reglas, no tú, porque si la defines tú, entonces, entra mucho la parte visceral, ¿no? Es como un amigo que nos decían, oye, mi novia, ¿cómo la ves? ¿Y está bonita? Pues sí, obvio que está bonita, digo, ni modo que te diga que está fea, ¿no? Y se ve buena onda, pues bueno, bueno, buena onda no tanto, pero ni modo que te lo diga, ¿no? Digo, a pesar, por ejemplo, yo que tengo fama de sincero, ¿no? Bueno, no sincero, sino muy tosco, pero bueno. De nuevo, la idea es que tú, o sea, por ejemplo, ahorita que, que si quieres viajar al extranjero, imagínate, llegas a España o llegas a Estados Unidos y estás en la aduana y te dicen, no, pues no puedes pasar porque no cumples esto. Entonces entras de abogado del diablo y dices, a ver, ¿por qué razones no me dejarían entrar a un país? Ah, pues no te dejarían entrar, por ejemplo, en Estados Unidos, no te dejan entrar si no estás vacunado con cierta vacuna. O sea, por ejemplo, yo que tengo Cancino no me dejarían entrar. Dos, no tengo visa. Entonces, segunda, primero, más importante, debo de tener visa. Dos, debo de tener la vacuna Pfizer o AstraZeneca, creo. Tres, tengo que demostrar que no me voy a quedar o demostrar de acuerdo al tipo de visa que puedo, que no voy a ser un indocumentado o algo así, o sea, que puedo, que le sirvo en pocas palabras, ¿no? Entonces, regresando a ese punto, entonces empiezo a ver, digo, a ver, ¿qué es lo que checo? De que no falle. Checo, a ver, por ejemplo, ahorita, el año que viene, de hecho ya está dicho, todas las carreras, incluyendo sistemas, ustedes ya les va a tocar. Van a venir los acreditadores, no puedo ser yo porque no puede ser el mismo de la misma escuela. Van a venir un acreditador de fuera, posiblemente de Sonora, de Chiapas, de no sé de dónde. Y ellos lo que te van a decir es lo siguiente. Te van a decir, van a hacerte preguntas para tratar de demostrar que la carrera de sistemas en el Tecnológico de San Luis Potosí está mal. ¿Sí? O sea, te van a buscar algo donde demuestremos que tiene problemas. Esa es nuestra chamba. Porque realmente es cierto, esa es nuestra chamba. Demostrar que tienen algún problema, que no cumplen con ciertas cosas. ¿Cuál es la chamba de ustedes? ¿Qué es lo que intentarían hacer? Intentarían hacer que los que vienen de fuera, los acreditadores, cumplan su misión o que fracasen. ¿Cuál sería su chamba? Ayudarles a los acreditadores. Bueno, de hecho sí hay que Sí, que ayudarles. sí o no. ¿Les ayudarían o tratarían de que fracasaran? No, pues ayudarles. No. ¿Por qué De O fracasar? sea, No, pues que fracaso. fracasaran, ¿no? Porque si logran su objetivo quiere decir que estamos mal nosotros. exacto, exacto. Ese es el razonamiento. Ya me entendió. A ver, explícales por favor, de otra manera, para ver si queda claro. Explícaselos por favor. Pues es que hay cuenta que si son, por así decirlo, evaluadores, Ajá. su objetivo de ellos es encontrar los puntos débiles de nosotros, o sea, en qué estamos mal, en qué estamos fallando. Y si le ayudamos a lograr su cometido,
quiere decir que nosotros les estamos ayudando, les estamos dando las pruebas para que ellos digan que nosotros estamos mal y ellos estarían cumpliendo su objetivo y nosotros estaríamos quedando pues mal, porque pues, no estamos cumpliendo con el nivel necesario académicamente hablando. Es como, por ejemplo, bueno, así lo entendí yo, que Sí, si muy bien. nosotros le ayudaríamos, pues no haciendo nada, o sea, es la forma de ayudarles a ellos y pues la forma de perjudicarlos es haciendo lo contrario, que es mejorando. Así lo entendí yo. Sí, de hecho, a ver, también nada más dejen haciendo la aclaración porque esto se está grabando. En realidad no deberías de mentir, ¿eh? No se trata de mentir, porque eso también es falta de ética. O sea, pero también, a ver, es que tiene sus dos lados. En el caso de las acreditaciones, o sea, por ejemplo, si tus maestros realmente, si están bien y realmente estás viendo un buen desempeño, ayúdalos, o sea, di la verdad, ¿sí? Ayúdalos. Pero si realmente hay problemas, o sea, por ejemplo, maestros que no te están enseñando, que no vienen a clases, que no cumplen con su cometido, ayúdales a los acreditadores, porque realmente es cierto que estamos mal. ¿Me explico? O sea, porque nos pasa mucho con los chavos. Nos pasa y les decimos, a ver, díganos realmente qué anda mal, porque eso también les va a ayudar, ¿sí? Porque nosotros les decimos a la escuela, ¿saben qué? Si van a sacar la acreditación, pero tienen que mejorar esto. Pero tienen que mejorar lo otro, ¿sí? Y de esa manera, o sea, claro, en realidad nosotros ganamos, ¿no? Como acreditadores ganamos porque demostramos que hicimos un buen trabajo. Pero también en un momento dado puede ser bueno para los alumnos, sobre todo. Debe ser bueno porque nos ha pasado, por ejemplo, nos tocó en una universidad, no les digo cuál, porque tengo una carta firmada donde dice que si digo nombres de universidades o demás que he trabajado y que digo qué pasó, hay un problema de confidencialidad, lo cual es cierto y es ético. Pero bueno, en esa universidad nos tocó donde nos decían, hay un problema con los trámites, porque los trámites estamos en un lado y tenemos que ir a otro para hacerlos. Entonces no estaba en el mismo lugar, estaba en dos lugares diferentes, ¿no? O sea, hagan de cuenta, como la universidad, como la autónoma, ¿no? O sea, el edificio central está en el centro y las escuelas están en zona universitaria. Entonces decían, tenemos que hacer este trámite y tenemos que ir hasta el centro para poderlo hacer. Entonces queremos que por favor cambien eso. Y si estaba mal. Y lo arreglamos. Bueno, pedimos que lo arreglaran, porque realmente no lo arreglamos nosotros. O sea, nosotros nada más lo reportamos y la escuela ya lo... O llega un arreglo con los alumnos, ¿no? Pero sí, básicamente ese es el concepto. O sea, es el concepto de que tratas de demostrar que algo no es... Para demostrar algo, tratas de demostrar lo contrario, ¿sí? O sea, por ejemplo, que dijeras al revés, ¿no? Dijeras, a ver, el doctor Zárate es un buen maestro, entonces, ¿qué quiero demostrar? Que no lo es. Entonces, si puedes demostrar que soy un mal maestro, por lo tanto, estás demostrando eso, que soy un mal maestro. Entonces, por lo tanto, tu hipótesis inicial se hace falsa. Al revés, si tu demostración se hace falsa, por lo tanto, tu afirmación inicial se hace cierta. Y les pondré un caso, yo creo que siempre que les digo a los chavos que no se agüiten y que no crean de que, ay, es que el maestro me dijo burro, el maestro me dijo, digo, no, señores. En secundario un profesor, un prefecto, me dijo que tenía cara de vago y les digo, al siguiente semestre me puso 10, fui en la mejor calificación de su grupo. Un profesor de tecnológico, también me dijo que era un vago, que era un flojo, así me dijo. Bueno, me dijo más feo, no les voy a repetir las palabras. Me lo dice en 1990, 90. 4 años después, regreso, ya con la maestría, porque ya había terminado la maestría. Y él me recomendó para que entrara a trabajar y fue mi primer jefe. ¿Sí? Entonces fue una contradicción porque él me dijo que era de una manera y sin embargo, en mi caso creo que le demostré que a lo contrario. Y por último, mi asesor de tesis, que fue mi asesor de tesis de maestría y de doctorado,
De hecho, trabajamos juntos casi 10 años, digo, entre los dos. Casi 10 años fue mi director de tesis. Y en un momento dado sí me dijo, que era flojo, que le echara más ganas, ¿no? Entonces, ¿alguien ha oído sobre el concepto de psicología inversa? Ah, sí, yo sí. ¿Y cómo es la psicología inversa? Pues que, por ejemplo, o sea, si tú dices, por ejemplo, queremos hacer que alguien no quiera ir a algún lado, entonces tú como que, uno al revés, que alguien quiere ir a algún lado, tú como que le dices, no, es que no quiero ir y que no sé qué, para que vayan, o algo así. Sí, está bien, es más o menos la idea. O sea, tú le dices cosas para que vaya, pero, pero de alguna manera le estás dando, o sea, le estás diciendo, por ejemplo, vas al partido de fútbol, ¿no? Ay, pero va a haber mucha gente. Ah, pero sí, no, está muy padre y esto. Ah, pero está muy caro. Sí, ve, está muy esto y lo otro. Ah, pero también esto. ¿Me explico? O sea, le dices lo contrario, se lo dices de tal manera que al final él diga, no, ¿sabes qué? Mejor no. O igual a alguien le dices que es muy flojo con la idea de que diga, no, pues es que la verdad yo no soy así. Entonces lo que va a hacer es trabaja más duro para demostrar que realmente no es flojo. Sí, esa es psicología inversa. Y es más o menos la idea aquí. La idea en esto, en la contradicción, consiste en que tú des la expresión contraria. Si la expresión contraria es cierta, entonces por lo tanto tu hipótesis inicial es falsa. Si tu, si tu expresión resulta falsa, por lo tanto tu expresión inicial es cierta. ¿Sí? O sea, si tú le estás diciendo que vaya, pero fracasas, entonces se cumple tu propósito inicial, que su propósito inicial era de que no fuera, ¿no? O sea, lo que les digo, el de abogado del diablo, tratas de hacer que fracase. En el caso de lo que les digo del otro, en cierta manera, o sea, sí, claro, queremos que nuestra escuela sea acreditada y todo, claro, sin mentir, obviamente. Pero sí, tampoco tenemos que, tratando de ser honestos, tratamos pues también sacar lo mejor de la escuela, ¿no? Yo creo que lo mismo lo he visto en muchos lados, ¿no? O sea, los chavos son los que así como que, o sea, hablan de todo. O sea, yo he visto de todo siempre. Pero de alguna manera siempre es bueno eso no, pues es que está el profesor Castorena, o está la maestra Waldo, o está el doctor Zárate, y esos son muy buenos. Y claro, también es correcto que hablen del otro, de todo, ¿no? Porque al final de cuentas eso es la calidad. Pero de todas maneras es una manera de demostrar, ¿sí? Una manera de demostrar es esa, de que usas lo contrario para. Claro, ¿cuál es el problema que tienes con eso? El problema que tienes con eso, pues es que ese razonamiento de doble negación. ¿Sí me explico? O sea, que no mucha gente lo, o sea, a ustedes nunca les ha tocado gente que, por ejemplo, les dice que son flojos o que no pueden y demás. Y ustedes en lugar de automotivarse y decir, ahora sí puedo, voy a demostrarles que realmente estaban equivocados y todo eso. En lugar de hacer eso, ¿se agüitan? ¿Sí les ha tocado o no? Sí, la neta a mí sí. Yo sí me Sí, agüito. es malo, ¿eh? Hay una palabrita muy buena que se llama resiliencia. Voy a poner acá para que la busquen. Resiliencia. Creo que sí se pronuncia. Que es precisamente eso, que no importa lo que pase, tú te puedes recuperar, ¿no? O sea, de que digas, no, pues es que me dijeron, digo, yo recuerdo una compañera de la prepa que según eso le gustaba yo y qué raro, pero bueno. Y me decía, no, pues es que Zárate me dijo, me dijo burra y, ay, la muchacha hizo un drama. Se dice la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Es la capacidad para adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos. ¿Sí?
Entonces es lo mismo, o sea, de que digas, ay, pues es que el docente, el profesor me dijo que era un flojo. Uy, pues les digo, yo a mí me han dicho muchas cosas así y pues aquí estoy, ¿no? Gracias a Dios, muy bien. Entonces, no, nunca se crean, o sea, siempre es de que si alguien habla algo negativo de ti, primero evalúa si es cierto, ¿eh? Digo, porque hay mucha gente que hay cosas que considera negativas y no lo son. Y hay gente que, y eso te da igual, ¿no? Dices, no, pues que sigan diciéndome de lo mismo, no es negativo realmente. Ser ambicioso no es negativo siempre y cuando no perjudiques a los demás. O sea, el que tú aspires, el famoso rollo aspiracionista que ahorita anda de moda, no es malo, ¿eh? No es malo aspirar a una mejor vida, no es malo a que tengan una bonita casa, un bonito carro, una bonita vida. Eso no es malo. Lo que es malo es que lo hagan a costa de los demás. Eso sí es falta de ética. Pero nunca es malo, ¿eh? O sea, hay gente que, ay, es que es bien presumido y eso da igual. Al final de cuentas no importa. Lo que importa es que mientras no perjudicas a los demás no es malo. Ok. Entonces, ¿cuál es el problema que hay con los métodos de contrapositivo, o sea, contradicción y reducción al absurdo? O sea, cuando te dicen un absurdo. Un absurdo sería, por ejemplo, este, eh, Juanito va a tener un bebé. Bueno, en el sentido biológico, ¿no? O sea, que está embarazado, pues obviamente que es absurdo. Otro absurdo, absurdo. Por ejemplo, un problema que están viendo ahorita muy fuerte es de que el gobernador dijo que la, iba a quitar impuestos, ¿no? O sea, que iba a quitar la tenencia y todo eso. El problema es que están diciendo que en un momento dado puede ser un absurdo, porque el quitar eso se va a quedar sin dinero. Entonces, ¿de dónde vas a jalar el dinero? O sea, a ver, cuando oigan a un candidato que dice que va a quitar impuestos o que muchas de esas cosas son absurdas, ¿eh? Son completamente absurdas. ¿Por qué? Porque desde la primera pregunta obvia, ¿con qué va a trabajar? ¿De dónde va a jalar dinero para hacer cosas? Entonces, si no tiene dinero, pues no va a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a quitar unos impuestos y te va a poner otros. Entonces, eso es absurdo. El siguiente método, que es el que vemos más a detalle, es el concepto de inducción matemática. El concepto de inducción matemática es un concepto muy interesante porque ese es, a diferencia del anterior, en el anterior tienes que pensar en la doble negación. Aquí no. Aquí es más un ponens. En la doble negación es de que si niegas dos veces algo, por lo tanto es el valor original. Es decir, que si falla lo contrario, por lo tanto se afirma lo original. En la inducción matemática no. En la inducción matemática te dice que es probar que una propiedad es verdadera, o sea, por cierto, para un conjunto de datos. Por ejemplo, en este caso, los números naturales. Te dice, si A es un subconjunto de los números naturales, se cumple que el 1 pertenece al conjunto. Y 2, si K está en ese conjunto, entonces K1 también. En este sentido, el método de inducción matemática se parece más, no me acuerdo viene por aquí, pero lo explico de rápido, digo, ya pues ya que ya nos vamos, además para que se queden con la idea. El concepto de inducción matemático es afirmativo, afirmando, afirmo, ¿sí? Inducción matemática, dominó, ¿sí? Y muchas veces le llaman el efecto dominó. Y el efecto dominó, por eso me gusta poner aquí la figura. A ver. En la inducción matemática la podemos entender así. Para que se caigan todas las fichas, primero, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser la Así, primera, ¿no? Lo primero, Primero, ¿qué tiene que pasar? acomodarlas.
Bueno, ok, acomodarlas. O sea, suponte que ya tienes todas las fichas acomodadas. ¿Qué es lo primero que tendría que pasar para que se tumbaran todas las demás? Empujar la primera. Exacto. Entonces, tú puedes decir que, por ejemplo, esta que está tumbada aquí, ¿quién la tumbó? Pues esta. ¿Y esta quién la tumbó? Pues esta. ¿Y esta quién la tumbó? Pues esta. Entonces, si tú puedes demostrar que tumbaste la primera, ¿estás de acuerdo que demuestres que tumbas la segunda, tumbas la tercera, tumbas la cuarta y así sucesivamente? ¿Estás de acuerdo? ¿O no? Sí, yo sí estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo, compañeros, o no? Que si dices, esta de aquí fue tumbada por la anterior, esta de aquí fue tumbada por la anterior, y esta de aquí fue tumbada por la anterior. Entonces, si tumbo la primera, por lo tanto, ¿qué podría asumir o inducir de todas las demás? Podría inducir que es cierto que esta tumba esta, y así hasta el infinito. Sí. Sí. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Ese es el principio de inducción matemática. La primera se le llama caso base. La enésima, o sea, la ficha por acá, que podemos decir que esta es la siguiente, lo que tenemos que demostrar es que esta de la siguiente es tumbada por la anterior, o que se comporta igual que la anterior, porque eso es lo principal. O sea, yo en todas estas fichas tengo que comprobar que el comportamiento de esta es igual que el comportamiento de la anterior, y que el comportamiento de este es el comportamiento igual que el anterior, y así sucesivamente hasta llegar a la primera. De eso se trata. De que yo puedo comprobar en una hipotética n que la siguiente, n más 1, se comporta igual que la n, y que la n más n se comporta igual que la n menos 1, que la n menos 2, la n menos 3, hasta que llegas a la primera. ¿Ok? Es lógico pensar que si estas empezaron a caer tarde o temprano, si todas se comportan igual, la que está hasta acá se va a caer también. ¿Es lógico pensar en eso o no? Sí. Sí. Ok, compañeros, entonces eso es lo que vamos a demostrar la semana pasada. La semana que viene, perdón. La pasada, ¿cómo lo voy a demostrar? Ni que te regresara en el tiempo. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a demostrar la semana que viene. ¿Cómo le haces para que tú digas esto es cierto y esto es cierto y es válido porque es cierto para la primera y es cierto para un enésimo? ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero es válido que todas se comportan igual. Eso es súper interesante. ¿Ok? Entonces, ¿dudas, compañeros? ¿Me entendieron a todo el relajazo de filosofía? Porque mucho de eso es filosofía. ¿Sí me entendieron más o menos? ¿Quedó clara la Sí, sí. idea? ¿Ok? ¿Sale? Entonces, si no, pues vuelvan a ver el video. Y si no, vean el video del año pasado. Digo, el semestre pasado. O del semestre antepasado. Sí, que también es una inducción matemática. ¿Ok? Si no, pues continuamos el lunes. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Adiós, Doc. Osvaldo, Buen fin. adiós. Gracias. No, doctor. Nos vemos, Nos vemos, Doc. gracias. Nos vemos, gracias. Buen fin de semana. Xochitl, buenos días a todos. Bueno, fin de semana que tengo que ir a otro lado. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Nos vemos el lunes. Gracias.